Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mariana Martínez. Hoy les voy a compartir el proceso de creación de este render. Sé que en sí esto no es un tutorial, pero bueno, en estos días no he tenido mucho el tiempo de sentarme a organizar un tutorial y probarlo y grabarlo y demás. Entonces también esto es algo que ya desde hace tiempo quería compartir, que es el proceso de creación de mis renders. Igual no se preocupen porque voy a seguir subiendo tutoriales paso a paso. De este render lo único más complejo que hice fue el modelado de la arquitectura, que les voy a tratar también de explicar paso a paso cómo lo realicé. Si ustedes quieren aprender a modelar en Blender, les voy a dejar el link a mi curso donde les enseño los fundamentos básicos del modelado 3D y se los voy a dejar tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario. Recuerden darle like al video si les gustó, comentar y suscribirse. Lo primero que voy a hacer es modelar nuestra arquitectura. Voy a comenzar con el cubo que nos aparece de manera predeterminada y lo voy a escalar para darle la forma a la base de nuestra primer columna. En Edit Mode voy a seleccionar la cara que está arriba y la voy a extruir. Voy a agregarle un Loop Cut. Y de las caras que acabo de crear, el borde lo voy a extruir de acuerdo a las normales. Selecciono la cara de arriba, la escalo. De aquí voy a volver a extruir con la tecla E. De vuelta hago otra extrusión. Le agrego otro Loop Cut. Y voy a extruir este borde como le hice con el borde que tengo en la parte de abajo. Selecciono la cara que tengo arriba, la escalo, vuelvo a extruir, esta parte la voy a hacer más alta, vuelvo a extruir un poco más y escalo la cara para ahora hacerla más ancha, extruyo de vuelta, le voy a formar un Loop Cut. También lo voy a extruir de acuerdo a las normales. Después a la parte de arriba le realicé otros Loop Cuts que fui extruyendo de acuerdo a las normales para darles diferente anchura. Aquí selecciono estas caras de la columna porque les voy a suavizar las esquinas. Aprieto las teclas Control V, esto es para hacer un bevel. Luego en Object Mode le voy a agregar el modificador de Bevel, el Subdivision Surface con el Levels View en 2 y aplico Shade Smooth. Voy a seguir con el siguiente elemento, voy a agregar un cubo con Shift A, Mesh, selecciono Cube, lo escalo. En Edit Mode voy a seleccionar la cara de arriba y con la tecla I voy a intruirle una cara. Voy a escalar esta cara y la voy a extruir. Vuelvo a intruir otra cara, también la voy a extruir. Repito el paso de intruir cara y extruir. Vuelvo a extruir. Y voy a seleccionar los bordes laterales de esta cara para extruirlos de acuerdo a las normales. También les voy a aplicar el Bevel con Control B. Le aplico Shade Smooth, el modificador de Bevel y el de Subdivision Surface. Voy a duplicar este objeto que acabo de modelar y lo voy a rotar en la coordenada Y a 180 para que quede al revés. En Edit Mode voy a seleccionar la cara de arriba, pero también voy a seleccionar la cara que se forma en los bordes. Los voy a mover con la tecla G para hacer más angosto este objeto. Extruyo las caras que tengo seleccionadas y luego los bordes los extruyo de acuerdo a las normales. Selecciono la columna que hice, la voy a duplicar y la voy a escalar para hacerla más ancha. Voy a mover la columna que es más angosta para empezar a darle forma al edificio que voy a crear. Le voy a aplicar un modificador a esta columna, pero primero le voy a resetear las propiedades de escala. Después me voy a ir a la lista de modificadores, le voy a agregar el modificador de Array. En factor X le voy a poner 0 y en factor Y le voy a poner 1 para que el array se forme de acuerdo a la coordenada Y. Y en count le voy a subir el número para que se duplique en esta cantidad.
Después voy a agregarle el modificador de Mirror. Voy a seleccionar el gotero y con el gotero voy a seleccionar la columna que es más gruesa para que las columnas que acabo de hacer se espejen del otro lado. Luego de esto voy a seleccionar los otros elementos que ya había modelado para darle forma a la arquitectura. Voy a agregar unos landscape y el que voy a utilizar va a ser el que se llama Large Terrain. Este me va a servir como pared. Después, para poder darme una mejor idea de cómo estoy haciendo la imagen, de cómo la estoy armando, acomodé mi cámara, le cambié la resolución, en resolución X le puse 1080 y en resolución Y 1350, le cambié el focal length a 25 y la ajusté. Luego me fui a la vista de render para empezar a ver qué iba a hacer con la iluminación. Lo primero que hice fue probar con el Sky Texture que nos viene en Blender. Este es un HDRI y le modifiqué un par de sus propiedades para bajarle la intensidad de iluminación, para rotar el sol, también para modificar la altura y en general para darme una idea de lo que iba a hacer con la iluminación o lo que estaba buscando. Y de aquí seguí acomodando los demás elementos de la escena. La estatua la importé de un objeto que yo ya tenía descargado, un objeto .bj, y simplemente la acomodé y la escalé. También ya tenía guardado un personaje de Mixamo, entonces este también lo importé y lo acomodé para que estuviera viendo hacia la estatua. Comencé con los materiales y el primer material que quería hacer era el de la estatua, porque sentí que eso era lo que, teniendo el color o el material, me iba a ayudar o me iba a guiar a seguir construyendo todos los demás elementos, los tonos de la escena. Y luego, como no estaba muy convencida del Sky Texture que estaba utilizando, lo eliminé. Regresé a probar con las lámparas que tiene Blender. Después de esto empecé a hacer el material de las rocas. Lo hice a partir de texturas PBR que ya había descargado de una página que se llama Ambient CG. Le agregué las texturas de la manera en la que siempre suelo hacerlo con este tipo de imágenes PBR. Las importo y luego le hago el UV on Grab al elemento al que le estoy agregando la textura y ajusto el tamaño de la textura para que todo se vea mejor. Para la arquitectura también utilicé unas texturas de esta misma página. Y el paso fue exactamente lo mismo, importarlas, hacerle el UV on Grab y ajustarlo en UV Editing.
Luego regresé a la iluminación y todavía no estaba convencida de la lámpara que había acomodado, la lámpara de sol. Volví a utilizar el Sky Texture para ver si me convencía, pero seguía sin gustarme. Entonces lo que hice fue oscurecer todo el mundo. Luego dupliqué uno de los landscapes que estaba utilizando como pared y lo posicioné como si fuera una especie de techo, procurando que no saliera en mi cámara. Agregué una lámpara de área y la acomodé en el espacio que había dejado entre el landscape que estaba utilizando como techo y la pared. Le subí la potencia de iluminación y ahí me encantó la iluminación que se estaba dando y entonces así dejé la luz. Por último le puse material al piso y a las piedras. Agregué un cubo que escalé del tamaño de todo lo que estaba en mi escena y a este cubo le agregué el material de Volume Scatter. Empecé a probar con la densidad y la que me gustó fue 0.001 y subí la lámpara para que no se notara ese pequeño haz de luz que se había generado. Volví a las propiedades del material del volumen y ajusté el color. Después de esto rendericé mi imagen y una vez con la imagen renderizada en la parte de Compositing le agregué el brillo. Esto lo hice por medio del nodo de Glare. Lo dejé en la propiedad de Fog Glow y en Size le puse 6. Y bueno, este fue el proceso de realización de este render. Espero que les haya gustado este tipo de contenido. De mi parte sería todo por este video y nos vemos en el próximo tutorial.